Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas, Buenas querido nuevas. padre. ¿Cómo está, hermana? Bien. Me alegro. ¿Cómo es lo de la sopa de nabo? No es que la gente todavía se acuerda de los programas que hicimos con... De la dieta, De la dieta. del nabo. Entonces ayer una señora me pregunta que cuándo vamos a dar la receta de la... ¿Cuándo vamos a dar la receta de la un sopa día de la nabo? vamos a dar. Cuando hablemos de la salud física y espiritual, que hay que cuidar la salud. Y de la receta de Santa... Hildegarda de Bingen. Bingen, doctora de la iglesia. Exacto. Bueno, esto... Usted quería hablar hoy sobre el curso intensivo. Eran 4 Sí, pláticas me nada parece más. que- Era un curso, más bien era un seminario, porque los seminarios son más breves. El curso es más largo. Sí, sobre María, el demonio y la batalla final, ¿no? Eso realmente son ideas así muy generales, no se puede profundizar porque el tiempo no lo permite. Pero yo creo que fue interesante y podríamos afinar algunas cosas, toda vez que el tema no deja de ser fascinante y es inagotable igualmente, porque hay mucho que hablar de esto, ¿no? Y yo sí quisiera que podríamos hablar hoy, usted me puede hacer preguntas sobre esta importancia que tiene para nosotros en la fe cristiana el hecho de estar enfrentando el reino de las tinieblas. Y la manera como se enfrenta es a través de los exorcismos. Exacto. Una de las preguntas que quedó así en el ambiente es ¿por qué muchos sacerdotes no creen? Bueno, porque no se les enseñó. Y a veces, bueno, lo que no se nos enseña, aunque está en la Biblia, como no se nos enseñó y no se nos explicó, pues no lo creemos. Pero yo quiero decir que no es la mayoría. A menos en Panamá, en Europa, o quizás en otros países puede ser diferente la cosa, ¿no? Pero en Italia no, ni en otros países como Francia, muchos sacerdotes creen y saben el tema, manejan el tema de los exorcismos y la demonología. Pero hay lugares donde el racionalismo los ha llevado a considerar que esto es un lenguaje bíblico de la época, que está basado en mitos, y no solamente entra el tema de la demonología, también el tema de la encarnación, de la resurrección, de la presencia real de Jesús, porque también hay que aclarar esto, no es solamente que se pone en duda el hecho de la existencia de Satanás y de los demonios, sino también de la presencia de Jesús en la hostia santa. Se pone en duda la sucesión apostólica, se pone en duda, como mencioné, el hecho de la salvación que Cristo nos otorga dentro de la iglesia, la curación que Jesús hacía, no se racionaliza todo. Y esto es producto de estas corrientes racionalistas del siglo XVIII, de Francia, de Bélgica, de Alemania, que obviamente también influyen en la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, la razón es una cosa, el racionalismo es otra. Entonces, hay corrientes filosóficas, ¿verdad?, de personas que si hubieran sido evangelizados, hubieran hecho un gran bien para la iglesia, pero sus ideas racionalistas lo llevaron a emitir algunas doctrinas e ideologías, obviamente que también influyen en el pensamiento eclesial. Y por eso, después del Concilio Vaticano II, ya se dejó de enseñar la demonología, la angelología en los seminarios, en algunos seminarios, quizás la mayoría. Pero estas Porque también corrientes- en algunos seminarios, aunque no se trate el tema, no obstante, los sacerdotes que oran y estudian por otros lados y se encuentran con el Evangelio, obviamente se dan cuenta de que está claro en la Sagrada Escritura que existe el demonio, ¿no? O los demonios. Entonces es un tema del cual hay que predicar. Pero sí, de todas las preguntas que se hicieron, esta fue la para más- mí es la que más llama la atención a todo el público que estaba ahí, que eran casi 500 personas. Pero es verdad,
es verdad, no se habla de esto en los seminarios. Incluso en Roma solo hay una facultad donde hay un curso de angelología. Una. Y cuando te hablas de la angelología tienes que hablar de la demonología, ¿no? Entonces, claro, como yo no lo estudié, a mí no me lo explicaron, o tuve profesores racionalistas que obviamente pues, creen en ciertos principios filosóficos de la razón. Digo, del existencialismo no pueden aceptar el hecho de que el demonio exista, la brujería exista. Y también se pone en duda, como digo, el dogma de la Santísima Trinidad, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la encarnación se pone en duda también. De hecho, sí. Yo he leído algunos autores que dudan de la encarnación. Y autores famosos. Entonces yo creo que todo eso forma parte de lo que estamos viviendo hoy. Y por eso yo creo que aquí las apariciones de Medjugorje desempeñan un papel muy importante. Porque si el demonio no existiera, la Virgen no hubiera hablado tanto de Satanás. No, sí, ella ha hablado y del demonio en general, que nos tienta. Y también en Fátima. Porque algunos dicen, pero Medjugorje no está reconocido. Sí, no está reconocido y el Papa autorizó las peregrinaciones oficiales. Entonces, eso es interesante. Padre, pero en Fátima, está bien, dígame Medjugorje, no. Pero ¿qué pasa con Fátima? Donde Lucía vio el infierno, los demonios, y también hay unas narraciones cuando a Francisco se le aparece el demonio mientras estaba orando y haciendo penitencia. Francisco lo vio. En fin. Y además todos los santos hablan de esto. Entonces los santos mintieron, los santos son unos falsos. Y alguno puede decir, bueno, eso es un salto de Medjugorje, sí, pero el Padre Pío. Y al Padre Pío que le pasó tanto. O Juan Pablo II, Pablo VI, que hablaron claramente del demonio. O el Papa Francisco, que el año pasado pidió, ante los ataques y todo, y los problemas de la iglesia, la oración que enfrentáramos al demonio. ¿Y cuántas veces no ha citado el demonio al Papa Francisco? Entonces, existe. Yo creo que eso es un tema que hay que tocarlo en el seminario, en los seminarios. Porque una de las razones por las que se pierde la vocación también es por el diablo. El diablo, una de las cosas que más ataca es la vocación de cada persona. La Virgen ha dicho que el diablo destruye los matrimonios. ¿Cómo puede ser de dos personas que se amaban con locura? Terminan y ese amor los llevó al altar. Que el compromiso ante el altar es mayor que ante un tribunal civil, un juez civil. Porque ya sabemos que no existe el divorcio en la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces la persona va con locura, los dos, con un noviazgo hermoso, con valores cristianos bien acentuados. Y después de un matrimonio de 25 años, con niños y todo, no se pueden ver, no pueden conversar, no se pueden tolerar. Y alguno puede decir, bueno, esas cosas pasan y puede haber un cambio de personalidad y las heridas y todo lo que quiera. Sí, pero en esa misma historia nos damos cuenta que hubo un maleficio. Y todo comenzó cuando hubo un maleficio. Y cuando en la casa comenzaron a ocurrir ruidos, cuando se movían objetos, cuando se movía la cama, cuando las luces se prendían y se apagaban en la noche. ¿Qué? ¿Pusieron algo ahí para meterle miedo a la gente? Entonces, existe el maleficio, existe la brujería, existe la hechicería. Gran parte de los hechiceros son unos charlatanes y no tienen ningún poder para hacer maleficio. También eso hay que aclararlo. Porque hacen ver para sacarle plata a la gente. Yo te voy a arreglar el problema, yo te voy a hacer el maleficio, yo te voy a hacer... Pero es para sacar plata. No tienen una verdadera entrega o pacto con Satanás. Pero sí hay hechiceros que pertenecen al satanismo directamente y el diablo les da un poder especial para destruir porque lo utiliza. Entonces, claro, ahí es donde el maleficio resulta, ¿no? Cuando un sacerdote dice no crea en eso, puede estar dando un buen consejo y un consejo muy atinado porque le está haciendo ver a la persona que o sea, si vas a creer, vas a aumentar el miedo y el miedo te va a destruir. Entonces el consejo es atinado. Y sobre todo cuando el brujo es un charlatán. Pero cuando el maleficio es certero y hay una infestación o una vejación del demonio en la casa o en la persona,
ese consejo no sirve de nada, porque el problema va a continuar. Como tampoco sigue ninguna terapia de psiquiatría ni de psicología, el problema está. Pero ¿usted no cree que se ha metido ese pensamiento de que entre más se hable de Satanás, del diablo, más importancia uno le da, y por eso ya no se enseña, por eso ya no se... Es que hay que darle importancia, hay que darle importancia. Si no fuera importante hablar de Satanás, Jesús nos engañó a todos, y el Evangelio es un fraude. ¿Cuántos, y también aquí hay que aclarar un punto, ¿no? ¿Cuántos exorcismos hizo Jesús en toda su vida? ¿Usted sabe? No sé. No puso atención a mi charla. Me acaba de hacer una herida mortal. ¿Por qué se ríe? ¿Ah? ¿Por qué se ríe? Porque usted dice que le hice una herida. Yo en mi conciencia no está que yo le he hecho heridas. Cuando usted hiere a alguien, usted se ríe. ¿Qué pasó ahí? No. No. No estaba ahí en ese momento. No estaba ahí. Estaba resolviendo el problema del aire acondicionado. No, si eso lo dije antes. Ahora vamos a explicar a los amigos qué fue lo que pasó allá. Padre Alegre, se años desde que usted empezó a hablar. Bueno, eso lo vamos a aclarar. Mire, ¿cuántos exorcismos dice Jesús? Y el problema es que tampoco estudiamos los evangelios. No, bueno, sí es. Porque algunos dicen, no, eso era un lenguaje de la época, es un lenguaje de la época. Porque el Evangelio está hablando, en los evangelios siempre se está hablando de eso. Lo que pasa es que los evangelios son evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos, Lucas. San Juan no. El evangelio de San Juan tiene otra composición. El Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas están siguiendo a Marcos. La gente a lo mejor le va a llamar atención lo que voy a decir. Solo hay 5 exorcismos bien delineados que Jesús hizo. Entonces el Evangelio no es que siempre está hablando del demonio por todas partes, solamente 5 exorcismos. 5. Y un sexto, que es el de a María Magdalena, que no aparece. Sí. Y otro que puede ser una duplicidad en Mateo, del ciego mudo. Supongamos que en total fueron 7. En 3 años de ministerio público, está claro que ahí no están hablando de una cosa, de un lenguaje popular o de un lenguaje de la época, ni que Jesús quería amoldarse a la forma de pensar de aquel entonces. Si en 3 años Jesús hace 7 exorcismos, es que Jesús tiene claramente un discernimiento, ¿no? Para evidenciar cuándo son enfermedades psiquiátricas o psicológicas o trastorno de personalidad y cuándo es un caso de posesión diabólica. Entonces, en realidad 7 exorcismos no son nada. Lo que pasa es que el mismo exorcismo se repite en los 3 evangelios y lo vamos a encontrar siempre. Siempre. Imagínate. Como si hubiese hecho 20. Si son 7 exorcismos y estamos leyendo el evangelio todo el año, eso va a aparecer siempre. Entonces nos vamos a dar cuenta que cada mes estamos hablando de un caso de exorcismo. Pero las enseñanzas de Jesús sobre el demonio también no es que sean muchas, porque Jesús fue muy reservado en este tema. Porque él no quería meter miedo ni quería darle importancia a Satanás como de un reino paralelo al suyo. Entonces, la enseñanza más clara sobre el demonio de Jesús es la parábola de los 2 sembradores, que se conoce como la parábola del sembrador. Cuidado, porque esos títulos no se los puso Mateo ni Lucas. Ese título lo ponen los que hacen las traducciones de las Biblias y los que editan las Biblias. En la parábola está clara que hay 2 sembradores y que hay 2, el que siembra la cizaña y el que siembra el trigo. El que siembra la cizaña es Satanás y tiene sus partidarios. Y toda la parábola está en función de una explicación de un campo de batalla en la que estamos en el mundo. Entonces, si el diablo no existe, esa parábola es un fraude, es un engaño. Y entonces ahí Jesús habla de que el demonio arranca lo que él siembra y las preocupaciones del mundo, establece lo que hace el demonio, lo que hace la seducción de la concupiscencia y lo que hace las preocupaciones del mundo. Y habla de que
en esta lucha hay unos partidarios del maligno y los hijos del reino. Obviamente, los que estamos con Cristo y los que están haciéndole el juego al demonio. Entonces, que esa lucha va a continuar hasta que Él regrese y separará unos de otros. Hay muchos textos donde Jesús hace referencia a Satanás. El otro, la parábola del juicio final, cuando Él regrese, ¿verdad? Y algunos irán al fuego eterno. En fin, aquí para aclarar de que el Evangelio más claro no puede ser. Y las enseñanzas de Jesús al respecto. Hay que ver qué es lo que Jesús quiere que nosotros sepamos del demonio o de los demonios, y cómo también uno tiene que enfrentar el punto. Cuando Él manda a los 72, si el demonio no existiera, Jesús no le hubiera dicho expulsen demonios, Él les ha dado potestad para pisotar serpientes y escorpiones. Si hay que acabar con esa mentalidad, es lógico que Jesús dice, bueno, vayan y curen enfermos y lleven mi paz y digan que el reino de Dios está cerca. Cuando regresan los apóstoles, los 72, fíjate, Señor, que hicimos esto. Y Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, esa visión no ocurrió. ¿Por qué Jesús se expresa así? Porque mientras estaba llevando la palabra de Dios, viene la fuerza del demonio a obstruir lo que los discípulos están haciendo. En fin, vamos a hablar entonces en el segundo bloque del maleficio. ¿O quiere que sigamos hablando de la Biblia? No, vamos a hacer la otra parte del programa. Vamos a ir al cambio y ya regresamos con más. Estamos de vuelta con más, queridos amigos de este programa de Las Buenas Nuevas. Bueno, hoy estamos haciendo referencia un poco al seminario que estuvimos ayer, y en este caso pues vamos a hablar un poco acerca del maleficio, pero antes empezar porque nos explique qué es un maleficio, ¿no? Y cómo uno lo puede identificar también. El maleficio es la acción, cuando hablamos de maleficio real, certero, es la acción de daño a una casa o a alguna persona o a una colectividad, puede ser la familia, que hace el demonio a través de un brujo, un hechicero, con el fin de destruir la persona o la familia, quitarle la paz. Yo lo menciono como la destrucción de la personalidad, a través, obviamente, de ruidos, de bichos, de animales, son las cosas que se dan, como también perturbaciones psicológicas y dolores en el cuerpo, o incluso enfermedades. Se caracteriza por sensaciones de miedo, de dolores, de ruidos. Hay toda una tiponomía en esto. ¿Y qué podríamos aclarar? Pero antes de entrar en este tema o de continuar en el tema, yo quiero pedir disculpas a los amigos que estuvieron en el seminario. Ahí habían alrededor de 500 personas. Los aires acondicionados del Instituto Isaac, de la Universidad de Isaac, que con tanto cariño, tanto amor, y agradecemos infinitamente a la universidad por este gesto tan bonito, ¿no?, que nos facilitaron las instalaciones. No es la primera vez que ocurre algo así. Puede decir que es coincidencia, no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Pero los aires acondicionados estaban en perfecto estado. 2 semanas antes se le había hecho mantenimiento, se revisaron todas las máquinas, todo perfecto. Justo cuando voy a hablar el tema del exorcismo, colapsó el sistema y no se pudo resolver hasta que salimos de ahí.
Pero no es la primera vez que esto ocurre. Cuando hablé de este tema en un encuentro internacional que tuvimos hace una semana, un curso de Mariología, las cámaras de FTV que estaban grabando todo, justo en ese momento se trancaron y no se grabó nada, todo en negro. El mismo tema lo di para un encuentro de jóvenes, los mismos equipos, todo se grabó. En el momento en que iba a grabar eso, las cámaras se trancaron. Los chicos que trabajan en esto me dijeron, jamás había pasado esto. Los de la universidad dijeron lo mismo. Alguno puede decir, es coincidencia. Pero ¿cómo ustedes explican a raíz de estos 4 episodios que el número de teléfono que dimos, que yo lo imprimí a todas las personas que querían una cita para este tema y para hablar y atenderlos, explotó el teléfono? Nuevo. O sea, mi hermano lo compró el viernes. Ajá. Estuvo trabajando perfectamente el viernes. Hoy cuando la chica llegó, el teléfono había explotado. Entonces, ahora que se mete el teléfono en la caja, hay que llevarlo, probablemente tenga garantía. Internamente las baterías explotaron. No hay, ¿cómo? O sea, la línea está, no se pudo recibir ninguna llamada. Yo lo digo para aclarar a la gente, por si llaman, por si alguno llama. El teléfono va a salir apagado. Entonces, demasiada coincidencia, todo relacionado con este tema. El único número, hay otro número ahí que no lo pusimos, ese número está trabajando. Ahora, unado a esto, no voy a mencionar otras cosas, ¿no? Porque no comprometer a otras personas, pero oyen que tocan la puerta, que se apagan las luces, que se mueven cosas. Yo expliqué en el seminario, primero uno no puede comenzar en este momento, porque ahí no hubo tiempo para aclarar todo. Ajá, claro. Las personas querían que hiciéramos una liberación, que empezáramos a orar. Eso es lo que no se debe hacer, porque si es una infestación, porque no sabemos. Satanás quiere el show. Y uno no puede entrar en eso. Que uno le siga la corriente. No, porque quiere importancia. Uno tiene que actuar como si nada estuviera pasando. Porque algunas personas vamos a hacer... No, porque ese es el show. Eso. Y un cristiano católico no debe prestarse para el show. Entonces alguno dirá, pero entonces ¿cómo esto se cura? Tranquilo, todo está bendito por Jesús y María sabe lo que está pasando, las cosas se van a resolver. Vamos a dejarlo ahí. Porque por más que uno haga y haga, yo no tengo una varita mágica para arreglar un compresor de un aire acondicionado en el momento. Además, el técnico que siempre llega, no sabemos las razones, ese día no llegó, que siempre llega en media hora, me dijo el de mantenimiento. El administrador, sí. Entonces, y voy a explicar por qué no se debe hacer el show. Sí se debe exorcizar las cosas. Bueno, nosotros habíamos celebrado la misa, rezamos el rosario. Todo está cubierto con la sangre de Cristo. Pero uno no puede caer en el show, hermano. En el espectáculo. Algunos querían el espectáculo. No. Porque cuando el daño ya está, por más que hagamos cosas, el problema continúa. Y le voy a explicar en qué nos basamos. Cuando una persona tiene una posesión, y la posesión puede darse de un 10%, 20%, 30%, 100%, la posesión o la vejación del demonio en el cuerpo, para liberar a la persona de esa posesión o esa vejación, a veces se requieren varios exorcismos. Y uno no le va a hacer absolutamente nada, sino que comienza el tratamiento y la terapia. Hasta cuando el demonio se fastidia de que le estén hablando de Jesús y de María, que le estén enseñando crucifijo y decirle largarse. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos tanta cosa así? No va a tener un efecto de inmediato. Entonces, sí que hay que pedir la sangre de Cristo, sí que hay que orar, pero si ya se ha hecho, dejémoslo ahí y sigamos, y no le hagamos caso a esto. ¿Qué voy a hacer? Pasar una hora haciendo oraciones y en el show cuando la cosa no se va a resolver, porque el daño está. Pongo aquí el caso que tuvimos, que nos llegó un virus, se dañó toda la programación que teníamos de años. Charlas valiosísimas por un virus que entró. Por muchas liberaciones que hagamos, bueno, ya todo está bendito, está consagrado, el arzobispo consagró los estudios.
Ya se perdió todo, ¿qué vamos a hacer? A entrar en el juego. Uno sigue trabajando para el reino de Dios y punto, ¿no? También hay que aclarar que esto que se ve en las películas del Exorcista, por ejemplo, y el exorcismo de Emily Rose, todo eso son shows y espectáculos de Hollywood. Los exorcismos no tienen esas manifestaciones violentas y exageradas. El que hizo el que hizo la película El Exorcista, dice que cuando él iba a hacer la película buscó asesoría de la iglesia, eso es lo que él dice en un documental, y no la consiguió, y entonces hizo toda esa pantomima. Hasta que pudo hacer un documental con exorcismos reales que se le permitió. Él lo dice, un documental donde él narra, recientemente, eso fue el año pasado. Sí. Entonces, sí existe el maleficio, sí existe la brujería, cuando es real, ¿verdad? Es una acción de daño moral y de daño incluso exterior. Puede ser interno o exterior el maleficio, o ambos. Ocurren ruidos. Generalmente el diablo ataca en la noche, siempre en la noche, porque es la hora donde más fastidia. Movimientos en la cama, movimientos en el colchón, personas que sienten que se sube alguien, que golpean la puerta, cuadros que se mueven, platos que se caen, las luces que se encienden y se apagan, cosas electrónicas que comienzan a trabajar sin ningún tipo de explicación, golpes a veces, como se da en el caso de los santos, son todos estos vejaciones. Vejaciones en el lugar o vejaciones en la persona o en un grupo de personas o internamente con enfermedades extrañas que aparecen y no se pueden curar hasta que se le haga el exorcismo a la persona. Entonces, aparecen también animales, ¿no? Dentro de la casa que no se sabe cómo entraron. Hormigas, gusanos, cucarachas, escarabajos. O marcas en la piel aparecen también. Pero estas cosas, si bien a alguien le puede dar miedo, yo diría, no le tengan miedo a estas cosas, porque todo esto forma parte de un show, de una broma del diablo, eso para molestar, para fastidiar. Eso no causa muerte a nadie se muere por eso. Eso no causa un daño que pueda ir más allá de lo que Dios permite o que la misma persona permita. Por ejemplo, incendiar una casa y destruir a toda la familia que está allí. Sí se han dado casos también de incendios que pueden producir por el demonio donde no hay una chispa así concreta. En el caso del cura de Ars, el cura de Ars, está en la vida del cura de Ars, trató de quemar en la cama. O de Madre Esperanza también. Madre Esperanza también le pasó. Pero son casos realmente extraordinarios y eran porque eran santos y estas personas atraían hacia Dios miles de almas. Es una persona que vive en el pecado. El diablo no va a perder su tiempo haciendo estas cosas cuando ya está de su lado, ¿no? Porque el diablo lo que quiere, y es donde verdaderamente ataca a Satanás, que la persona pierda la vida eterna. Donde más actúa Satanás no es en estas cosas extraordinarias. Donde más actúa el diablo es en el pecado. Es más, estas cosas se dan en gente generalmente que no está bautizada, no ora, no va a la iglesia. Entonces son más vulnerables también. Pero cuando se da estas vejaciones, se da en personas y en casos cuando no hay un maleficio. Puede darse igualmente. Personas que no están bautizadas, que viven en pecado. Pero digamos que hay casos donde no se da nada de lo extraordinario. Y la persona está totalmente del lado del demonio por vivir en adulterio, por andar en la droga, por andar en cosas ilícitas, en el robo. ¿Tú crees que detrás de tanta plata que han robado políticos aquí no está Satanás? Y no hay ninguna de esas manifestaciones. Y el diablo pone la tentación en la cabeza y la gente sabe que hay una tentación, cede a la tentación porque piensa que entre más dinero tienen, van a vivir más felices. 3 cosas dice el padre Amort, y con base bíblica, donde más el diablo ataca. El dinero, el éxito y el placer.
Pero es esa gente que está obsesionada, quiero plata, y el casino, y busco la manera de tener más. Ahí está el caso de Judas. ¿Cuál fue la vía que utilizó Satanás para destruir a Judas y llevárselo al mismo infierno? El dinero, el apego al dinero. Y el placer, el sexo, la droga. ¿Qué hay detrás de la droga? Placer. ¿Qué hay detrás del sexo desenfrenado? Placer. ¿Qué hay detrás de la pornografía? Placer. Y el éxito. Yo quiero renombre, yo quiero prestigio, yo quiero poder, yo quiero fama en el mundo, yo quiero aplauso, yo quiero. Satanás, todo esto te lo daré, le dice el diablo a Jesús. Todo esto si me adoras. Entonces, agita el diablo y no hay ninguna de estas manifestaciones. Y es peor, porque esto sí lleva el alma a la condenación eterna. Pero yo puedo tener vejaciones del demonio, que me pega, que me golpea, que toca la puerta, que salen hormigas, que oigo ruidos en el techo, y eso no me lleva al pecado. Al contrario, todas esas cosas Dios las permite porque en muchos casos eso acerca a la persona y a la familia a Dios. ¿Está clarito? Si pasan estas cosas, la salida más rápida es buscar el agua exorcizada, buscar ¿qué se usa sal para exorcizada, eso es pero no importante. corrigen su vida tampoco. Entonces, sí, de nada sirve el agua exorcizada y la sal exorcizada. Tú te quieres librar de todas esas cosas que tienes, comienza a confesarte, vive en gracia. Ahora, cuando la persona está bien oprimida por el diablo, la gente pone su vida en orden, porque dice, ya no puedo más. Y cuando se casan por la iglesia, y cuando se confiesan, ahí es donde desaparece todo. Ahí es donde desaparece todo. Sí. Pero a veces la gente se lleva a la casa agua exorcizada, aceite bendito, se ora en la casa, el Padre vaya y la cosa sigue y sigue. Si estás en pecado, esa es la puerta para que todo eso entre. El pecado. ¿Está clarita usted? Sí, yo fui al curso. Bueno, esa parte estuvo presente. Listo, vamos a seguir hablando de los otros programas. Sí, ya se acabó el tiempo. Gracias, Padre, gracias, amigos fetevidentes. Más adelante en otros programas vamos a seguir hablando sobre estos temas tan interesantes y que nos sirven también para formarnos. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.